Y cuando le digo a mi madre, mamá, nos tuvimos como en los muertos, ella me dice, Roberto, no importa, ya estás en casa. A ese hombre métanlo preso porque está loco, es imposible que haya sobreviviente. De que no sabía si mejor era estar vivo o muerto, y aprendía que había cometido, siempre es mejor estar vivo. Porque estás vivo hay esperanza y tal vez mañana. Que mucho de lo heroico de los Andes está porque no había retorno. Estaban quemadas las naves. Cuando llegué, mi suegro, que siempre me había visto como más chiquito y todo, me dijo, esto que hicieron ustedes es de hombres. Un extraordinario saludo para todos. Estoy muy feliz porque estoy entrevistando a una persona que para mí es un sueño hecho realidad. La primera vez que estuvimos con el doctor Canesa, que ya se lo voy a introducir, eh, él me hizo una pregunta. Yo tengo muy buena memoria y me dijo, ¿tú crees que seguiremos siendo amigos y que nos vamos a volver a ver? Y yo le dije, yo estoy seguro que sí. Y ese es el poder de las afirmaciones, de la palabra, de la convicción, ¿cierto? Y tengo el privilegio de tener una persona que Dios ha usado muchísimo para salvar la vida. Yo diría que no de niños, sino de angelitos que aún estando dentro del vientre de su madre, dentro del útero, ¿cierto? Han tenido la bendición de salir de esa condición y después el doctor Canesa poder ver el fruto y también nos va a compartir sobre momentos en esta travesía, en esto de la cosas de la vida que ocurren, a veces uno preguntándose por qué. Y resulta que esa historia que mi madre de niño me contó, desde muy niño me dijo, esto pasó. Y yo decía, ¿cómo así? Y los encontraron y sobrevivieron y han sido una historia de inspiración de una sociedad diferente, de una mentalidad diferente, de la importancia también como deportistas, la importancia de tener ese hábito del deporte. Así que, sin más preámbulos, doctor Canesa, bienvenido, qué privilegio tenerlo acá. Quiero que usted sepa algo, que yo me siento muy afortunado, doctor Canesa, de que usted nos honre con su presencia, de estar acá, de esa historia tan maravillosa que hay veces hablamos cosas, decimos cosas, pero de pronto usted no se pudo imaginar de que había alguien ya de hecho con muchos éxitos que se había subido muchas montañas que necesitaba escuchar cuando te sientas derrotado o sientas cansado, acuérdate de todo lo que ya has subido. Bienvenido, doctor Canesa. Muchas gracias, ya nos estamos viendo de vuelta. A veces pienso que soy medio un tío tuyo porque Pero por supuesto. mis sobrinos tienen tu edad y o los viejos brujos de la tribu, ¿viste? Sí, sí. Que no son como el cacique, pero que le dicen al cacique, mirá que no te olvides los sentimientos, no te olvides de ti Qué mismo, bonito, no te doctor. canses de ser bueno, todas esas cosas que nos tocan en esta etapa de la vida cuando ya no tenemos la energía que tenía yo a tu edad, que era apabullante, sin duda. Qué bonito, doctor Canesa. Yo pensando en esta historia tan maravillosa a mí lo primero que me identifiqué con la película es la mentalidad de un deportista de alto rendimiento. ¿Hay alguna diferencia entre un deportista que tiene ese hábito, que ha creado un nuevo ser a partir del entrenamiento y de pronto una persona que no haya tenido esa experiencia? ¿Qué ocurre en el cerebro de un deportista de este nivel? Porque usted se habrá podido percibir que tengo una memoria eh, Prodigiosa. prodigiosa. Me acuerdo del comienzo de la película. Usted corriendo en un campo de rugby hacia allá y hacia acá y hacia allá y luego como que pasarla, pasarla. ¿Es así o no es así? Sí, 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 sí. Ah, bueno. Y ahí para y como que lo tumban o algo así. Pero el tema es, ¿qué pasa con el cerebro? ¿Qué ocurre con el cerebro de una persona cuando está recibiendo esos niveles de oxigenación, cuando las células, todo el subconsciente está trabajando de esa forma? ¿Cuál es la diferencia?
Y bueno, la adrenalina es pletórica. Fíjate que hay 29 personas más en la cancha y ese momento es el momento tuyo para tenerlo, para hacer lo que tenés que hacer. Y es muy difícil despojarse de la confianza que uno tiene para pasarle el deporte a la otra persona. Da la casualidad que el capitán actual del All Christian es el que hace en la película de mi personaje. Y el otro Wow. día conversando con él, yo tengo un sobrino, Juan Sí, sí, Canesa, sí. que juega muy bien al rugby y juega en el puesto siguiente. Y le digo, ¿por qué no se la pasás a Juan? Y me dice, no te olvides que soy vos, que no la pasabas nunca. Claro. O sea que hay que tener cuidado con la autoconfianza de poder también darle oportunidad a los demás. Pero hay momentos en la vida en que sos vos, ¿entendés? Cuando me dice Arturo Nogueira con las piernas rotas, qué suerte tenés vos que podés caminar y yo tengo las piernas rotas. Esos momentos cuando dentro de un grupo tú pasás a ser las piernas de ese grupo y saber en la vida cuándo son los momentos que te toca a ti hacer cosas que de repente no son lo mejor o lo más o lo menos arriesgado, porque para mí era mucho mejor quedarme en el fuselaje o mucho peor porque era un lugar ya agónico que salir a caminar, ¿no? Y en ese momento se me vino el eloísmo a la cabeza. Qué suerte tenés tú que podés ayudar a los demás. Cuando alguien te dice, es como dice el paciente, qué suerte doctor que lo tenemos a usted para ayudarnos. Esos momentos que la vida te alumbra, que yo creo que en ese momento digo, no sé si me darán las fuerzas, pero si me ayuda el de arriba, seguro que vamos a poder hacerlo, por lo menos intentarlo, ¿no? Eso, doctor Canesa, es muy importante. Yo estaba pensando que cuando uno tiene un liderazgo y mi tarea día por día, porque a mí me sirvió otra cosa que fue fundamental y es un paso más. Un paso más te acerca más a esa meta, ¿cierto? Un paso a la vez, ¿cierto? Y a mí, de hecho, en el tenis me ha servido mucho porque yo recuerdo momentos en que me llevaban 5-0, por ejemplo. Y en mi cabeza no estaba el 5-0, sino sabe que estaba, y usted sabe ese truco, un punto a la vez. Y un punto a la vez me ha ayudado a mí a terminar 7-5, porque no estoy como que desenfocando mi mente y las emociones pensando de que voy atrás, sino que lo que tengo que hacer es ese siguiente punto. Entonces, a veces, por ejemplo, en la bolsa de valores, uno hace una inversión, un trade en orden, cierto riesgo pequeño, recompensa grande, en orden, y no te sale. Pero yo he visto que cuando viene otra oportunidad, pero uno está pensando en la que no le salió, adivina qué va a pasar. Se repite ese fracaso porque ya las emociones han tenido como una memoria de que esa experiencia produjo un dolor o produjo una insatisfacción o una frustración. Entonces el cerebro como que se va volviendo como adicto a eso. Y lo que yo he visto es que si voy estrategia por estrategia, paso por paso, punto por punto, cuando te das cuenta, has recorrido un camino bien largo. ¿Cómo fue esa experiencia y ese dominio de la mente cuando había que recorrer un largo camino y la mente te decía, porque muy seguramente fue así, yo lo pude ver en la película, está muy lejos, tenemos frío, se está acabando la comida, estamos lejos, pero un paso los fue acercando a la lagartija, ¿no? A la iguana que sale en la película, que es muy hermoso ese momento y el agua y lo que tenemos ahí. Es que un paso más es un paso menos al éxito, al triunfo. Es decir, en un partido de tenis, el próximo punto es un punto menos que te falta a ti para lograr triunfar. Yo creo que tenemos que ver que nos estamos acercando, que cada paso es una cercanía y no en todo lo que falta, ¿no? Cumplir la etapa en ese momento, no puede ser la ambición de siempre pensar en el éxito y el fracaso. Tenés que pensar en el camino al éxito.
Yo creo que el éxito es el camino de ir dando los pasos y el paso siguiente y viendo, como en el partido de tenis, que estás jugando de una manera y que evidentemente esa manera no sirve. Hay que cambiar el sistema, probablemente jugar más al medio, tirar más Exacto. pelotas seguras, no tirar tantos Cambiar el grip, a sí, veces la pelota ajustar algunas más tuercas. cerrada, Sí, dar más exacto. top, apoyar el pie cuando pegás, es decir, todas esas cosas que fuimos haciendo nosotros en la montaña de las experiencias anteriores. Porque no te olvides que Gustavo Cervino había salido con Daniel Masponzi y Numa Turcati al día siguiente del accidente, basado en el conocimiento del piloto de que la montaña estaba cerca. Salieron sin equipo, salieron al frío, sí, pero esa experiencia de ellos nos permitió a nosotros saber que el éxito iba a costar mucho más de lo pensado. O sea que tenés que manejar la información, que muchas veces no sabes la información. Con el número de lotería que va a salir, todo es más fácil. Pero sin toda esa información, tenés un costo operativo de errores que te van a ir sucediendo, que te van a permitir acercarte a cuál es la verdad, ¿no? Claro. Doctor Canesa, una pregunta y es, ¿cómo en ese proceso? Porque usted es médico, doctor, ¿cierto? Y entiende la prioridad del ser humano en un punto que puede ser sobrevivir, ¿cierto? Y yo lo que he visto en mi investigación sobre esto de la riqueza, sobre mi mismo caso, sobre los paradigmas, las creencias, los modelos de, de autoridad cuando yo fui niño y estas cosas. Y veo yo todos los diferentes tipos de personas, ¿cierto? En el cerebro, el subconsciente, que ahorita estamos los dos acá, pero nuestro sistema digestivo está funcionando, el sistema sanguíneo está funcionando, ¿cierto? Nuestra lenguaje corporal, ¿cierto? Y nosotros lo vemos porque estamos de aquí para allá, pero los demás nos ven, ¿cierto? Entonces la pregunta es, en lo que usted ve en la sociedad y en el ser humano en general, ¿ven? El subconsciente, ¿qué es lo que gobierna y lo que atrae y lo que nos pone en las alertas para la mayoría de las personas? Y ese subconsciente que usted descubrió en su equipo, ¿cuál es la prioridad de esa mente a nosotros como seres vivos y para qué está seteado en la mayoría de los casos? Es decir, ¿para qué estamos programados la mayoría? Yo creo que la respuesta, Alejandro, es diversidad. Lo primero que tenemos que aceptar es la diversidad de los seres humanos. En ese experimento de comportamiento que una mano maldita dijo, vamos a hacer un experimento con seres humanos, vamos a poner los jóvenes rugbyistas que son tan Exacto, machos, exacto. universitarios, a ver si el conocimiento importa. Y si creen en Dios, que Dios se apiade de su alma, tú empezás a ver los perfiles de los diferentes sobrevivientes y son todos diferentes, Ya, pero todos fueron exitosos para sobrevivir. Ahora, los que caminaron fueron los rugbyistas. Nando, Tintín, yo, Gustavo Cervino, Daniel Maspons, fueron los rugbyistas. Cuando algunos de los que no eran rugbyistas salieron a caminar, volvieron devastados, llorando, destrozados, porque no supieron ubicarse en ese grupo de dónde estaban sus capacidades. claro. De repente tenían otras capacidades de soporte, de repente tenían otra capacidad de cuidarse unos a otros, pero es importante entender en la vida que son todas mentes diferentes. Lo que a ti te sirve, de repente a otro no le sirve. Ya, Ahora, cuando tenés que conjuntar todos hacia el mismo objetivo, es lo que se llama un equipo. Si son capaces de aceptar, a pesar de su diversidad, la posibilidad de ir juntos a una meta. Que eso fue lo que pasó en la montaña. Nos juntamos para estar juntos. Y muchos de los que no volvieron también formaron parte de ese equipo, pero de repente sus cuerpos eran más débiles, de repente tenían más dificultad para comer, pero no dejo de agradecerle a Arturo Nogueira, que es el que me dice, Roberto, qué fe que te tengo para que vos puedas salir, porque yo tengo las piernas rotas y tú no.
Y eso a mí me empoderó, ¿no verdad? Y después, cuando vuelvo al Uruguay, que había que hacer el equipo de vuelta, que era todo un tema terrible, que nos decían que el equipo estaba destruido, cuando jugamos el primer año volvimos a ganar el campeonato con muchos hermanos de los que estaban muertos. ¿Y quién estaba al borde de la cancha? El padre de Arturo Nogueira, que me da un abrazo y me dice, no está mi hijo, pero estás vos. Imagínense. Esa grandeza de personas que a veces la vida los ha tratado mal, pero tienen la fortaleza de ayudar a los demás, son de las cosas que a mí me maravillan y me desafían para poder ser espiritualmente un Nogueira de esa parte y componerlo con mi capacidad física que él de repente no tenía. Espectacular. Entender eso es lo que importa. Espectacular. La diversidad. Lo que yo vi en la película, exacto, esa diversidad forma un equipo, ¿cierto? Y ese equipo logra una, un nuevo, una nueva mente colectiva, Una ¿cierto? cohesión dentro de una sociedad diferente, dentro de una sociedad de la nieve. Fíjate que yo quedé tan contaminado de esa sociedad que cuando veo a mi novia de vuelta, que viene toda fascinada, perfumada, de tener todo lo más lindo para recibirme, se encuentra con una persona de montaña. Mi madre dice, pareces un viejito. ¿Y qué le doy a ella como gran cosa? Un pedazo de queso de campo que había guardado yo en un lleno de pelos que pertenecía a lo que era la Sociedad de la Nieve. Yo le traía un regalo de la Sociedad de la Nieve a ella. Y cuando le digo a mi madre, mamá, nos tuvimos que comer los muertos, ella me dice, Roberto, no importa, ya estás en casa. Entonces, el desandar la Sociedad de la Nieve de esa persona de montaña a transformarme nuevamente en un estudiante de medicina, al compromiso gigante que teníamos con las familias de los que no volvieron. La gente me dice, ¿y no necesitabas ir al psicólogo y al psiquiatra? ¿Qué psicólogo y el psiquiatra? Si estaban los chiquitos Nicola, que se había muerto el padre y la madre en la montaña, mayor tenía 10 años, el menor tenía 4 años, no había padres. Yo tenía que ir a ayudarlos. Por eso te digo que a veces en la vida la necesidad de ayuda a otras personas te saca de tus problemas. A veces, Exacto. si vos Sí. encerrás en ti mismo en todo, no vas a poder desandar. Tenemos que tener motivación, sobre todo en base a otros que están alrededor nuestro, que les vamos a poder cambiar la vida. Claro, claro, eso es importantísimo porque cuando uno, y me pasó a mí, cuando uno siempre está pensando, es que yo, es que yo, es que yo, es que tengo, yo necesito, es que empezando que cuando uno está en ese modo a nivel subconsciente de necesidad, ¿cierto? Yo pienso que el cerebro se programa para eso. El que siempre está pidiendo es porque no tiene, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si tomo una responsabilidad diferente y dejo de estar pensando en lo mío básico y empiezo a servir, ¿cierto? Entonces ya como que el cerebro se pone, bueno, voy a conseguir la forma de que pueda ser lo más útil posible, ¿cierto? Claro, es decir, mirarnos el ombligo. Tenemos un montón de ombligos alrededor que están necesitándonos a nosotros y eso es muy importante. No tenemos noción de la capacidad de dar y después la alegría que siento cuando bajan en los helicópteros mis amigos que habían estado en la montaña y de sentir que había cumplido con ellos. Eso para mí fue una sensación. Cuando yo veo al arriero, dije, ya está, mi misión está cumplida y mi cuerpo casi que se apagó totalmente, porque ya después Nando le llevó el mensaje lo llevó el arriero y otras partes apasionantes de la historia. Fíjate que el arriero tiene 25 vacas que paren en esa época del año, ese es su capital. Y los pumas se comen los terneros que nacen, o sea que él no deja la cordillera ni para su cumpleaños. Esa persona que nunca había visto en mi vida, agarra y hace 4 horas a caballo para ir al camino
Pide a un camión de vialidad que los acompañe, llega a San Fernando, que es el puesto de frontera de la cordillera, y cuando llaman a Santiago, la respuesta es: a ese hombre métanlo preso porque está loco, es imposible que haya sobrevivientes. Fíjate, a veces la vida es ingrata, vos haces todo, los ayudás a todos, Sí. y la respuesta es: métanlo preso. Por suerte Nando le había escrito una carta que decía que era irrefutable esa realidad. O sea que a veces ayudás, y la persona es ingrata, la persona no te... Pero no importa, porque vos lo haces por compromiso Tú contigo cumpliste mismo. igual. No, Igual la no, persona no. cumplió con hacer lo que tenía que hacer. Claro, no es para que te agradezcan, es para vos saber que diste un poco de ti para los demás. Doctor Canesa, ¿cuál fue el momento para usted en esa experiencia de pronto más oscuro? No lo hablo de una forma literal, sino que usted dijo, no, ya esto, o sea, se acabó. Y después de eso, el momento en que usted dijo, voy a lograrlo. Ya sé que es ya, o sea, que fue el momento como de más iluminación que usted dijo, como que sintió esa alegría y esa libertad. Todavía no había llegado, pero es como un destello de luz que llega al cerebro y dice, lo logramos. Falta, sí faltará la mitad, pero como que esa sensación de que lo lograron, pero también el momento en que usted dijo, esta está como grande esta prueba. Literalmente es un momento muy oscuro, cuando tenés encima 20 kilos de nieve y estás enterrado vivo y no escuchas nada, no ves nada y sentís, bueno, hasta acá llegué, se afina el aire, me voy a morir, me estoy muriendo y bueno, hice lo que pude. Si alguien sale de acá dirá: Roberto se murió en el alud. Y bueno, en ese momento que Roy Harley me destapa preguntándome si soy Gustavo Nikolic, que era un amigo de él y todo, realmente ahí de vuelta, desde la más absoluta pesimismo de que no sabía si mejor era estar vivo o muerto, y aprendía que había cometido, siempre es mejor estar vivo. Porque estás vivo, hay esperanza y tal vez mañana. Y al otro día salió la luz, y al otro día salgo a la cordillera que estaba divina y la miro gigantes, azules o blancos, y digo: ¿quién me puede ayudar a salir de acá? Digo: pero si yo tengo un amigo bárbaro, tengo un amigo que es el creador, yo soy amigo de Dios, así que Dios, por favor ayúdame. Ese Dios que conocí en los Andes es un Dios que te da una fuerza, que es el mismo Dios cuando hay un niño que está en la cuna y ya no puede más y le digo: Dios, ayúdame. Y la justicia de Dios es diferente a la nuestra y a veces ese niño fallece y veo la paz en que está después que sangraba, que sufría, que Claro. todo, y que su camino fue. Entonces empezás a entender muchas cosas de la vida y la muerte y empezás a entender que tenés que hacer lo mejor que podés y que el destino de repente está en otro lado. Día por día y paso por paso, ¿no? Pero me preguntaste el mejor momento. El mejor momento, Alejandro, es cuando empezamos a sentir ruido de agua. Es muy difícil de explicarle a una persona Qué bueno. lo que es estar 2 meses sin agua, Wow. sin poder tomar agua y sentir ruido de agua, y te acercás a un lugar que se termina la nieve y sale un chorro de agua marrón, me acuerdo, de azufre y de todo. Cuando yo vi pasto y vi agua, dije: estoy salvado. Como pasto y tomo agua. Mirá lo que era la mentalidad. Yo siempre pensé que si me moría era la nieve. Cuando salí de la nieve, acá no me voy a morir, porque ya estoy en mi entorno. Y empezar a ver vacas y empezar a ver una lata, me acuerdo, de sopas Maggi. Y le digo: Nando, mira esto. Y me dice: capaz que la tiraron de un avión. Le digo, sí, no podía creer de que estábamos saliendo de ese lugar y llegando a esa Las sensación. señales, ¿no? Las señales. Esas señales. Señales. Y me acuerdo que como éramos expedicionarios teníamos postre, que era pasta de dientes, que era algo dulce. La posibilidad de comer algo dulce era muy agradable. Pero eso a mí tenía leche de magnesia, Sí.
te afectó el estómago. Una diarrea colosal. Una diarrea, te voy a decir que yo creo que se me iba la lengua por atrás. Y bueno, el amigo Bayona, viste que no me puso diarrea, me puso vómitos. Sí. Claro, que era mucho más elegante que estar vomitando que estar ahí pobre como un desgraciado, ¿no? Pero ese momento de dejar atrás la sociedad de la nieve para la sociedad Salir del del llanto, avión, que después vamos a hablar de eso. salir de la muerte. Doctor Canesa, en el momento, ya que yo le pregunté por el momento más oscuro, yo como joven de 19 años que estaba pasando por una adolescencia crítica, ¿ya? Y estaba muy mal en el sentido de los hábitos que tenía, del alcohol, del cigarrillo, de la fiesta, de irse deteriorando como persona, de dejar en algún momento de mi vida los deportes por todos esos hábitos que había metido, digámoslo así, como muchos jóvenes en nuestras sociedades. Eh, Tuve momentos muy duros, fondos en que ya llegaba como que me estaba acostumbrando a que así eran las cosas, ¿no? Pero también tuve un momento que cambió mi vida. En una de esas me acosté a descansar. Tal vez nunca he comentado esto. Yo tendría unos 19, 20 años y tuve un sueño hermoso. Un sueño. Un sueño donde había... De hecho, era como... y me emociono porque así como usted se emocionó cuando la mente nos lleva allá, ¿no? Era como un parque de diversiones. Era maravilloso. Habían ruedas y El cosas. paraíso. El paraíso. Y yo me levanté y yo decía, yo soñando en el paraíso y en esta situación, con la cual era un gigante que estaba peleando que casi siempre me ganaba, ¿no? Pero la realidad es que a partir de ese sueño, yo decidí cambiar mi vida, ¿ya? Dejé de tomar, dejé de fumar, dejé esos amigos de parrandas y empecé a buscar más las cosas espirituales, a Dios y esto. Me puse a estudiar y pasé de ser el último estudiante a ser el primero y de ahí en adelante, pues lo demás es historia, ¿cierto? Entonces, ¿qué soñaba usted, doctor Canesa, en esos, cuando estaba dormido, qué imágenes le llegaban? ¿Le llegaba algún destello de lo que venía? ¿Le llegaba algún escenario negativo? Como estaba en ese nivel de deshidratación y tanto, y usted realmente, yo diría que es de las pocas personas en el mundo que conoció al subconsciente, porque ya estaba en el modo de sobrevivir, ¿cierto? Donde ya ciertas conexiones y músculos y esto ya se está perdiendo porque el cuerpo se consume al mismo, ¿cierto? Eh, ¿qué destellos, qué sueños, qué señales usted recuerda? Soñaba que estaba en mi casa, que subía a la escalera Ok. y que no me veían. ¿Le habían preguntado eso? ¿Qué había soñado? Me habían preguntado alguna vez, pero me acuerdo de eso. Y que caminaba por dentro de mi casa y subía y nadie me veía. Que aparentemente eso se llama un viaje astral, ¿no? Ya, como que salió del cuerpo. Claro, yo creo que es mucho mejor cuando estás en el infierno pensar en el paraíso que no cuando estás en el paraíso pensar en el Exacto, infierno, ¿no? exacto. Entonces esa capacidad de dicotomía que tenemos era un poco los sueños que tenía yo y pensaba constantemente en mi casa y cómo iba a ser. Después soñaba que estaba frente a un lugar que estaba lleno de masitas dulces en una confitería y que yo no podía y que no podía agarrarlas, esas necesidades. Pero sí, pero sí yo veo eso que nos pasa ahora cuando vamos a dar las conferencias a las cárceles, que conocemos gente que no sabe que existe otra vida, que no sabe que el rugby es un deporte de mucha violencia, pero de mucha hermandad. Y yo veo que ellos salen de su cordillera porque me dicen, Roberto, yo de repente tacleaba a uno y caía con él en un cuerpo tal, y me daba ganas de agarrarlo de la mano.
Cuando normalmente, cuando yo estaba en esa situación de violencia y demencia, lo que hacía después era pegarle una cuchillada. Entonces hemos visto cómo la historia de los Andes a través del rugby, estamos haciendo un programa de cárceles que es realmente fascinante y encontramos personas que no saben que existe otra vida, que no saben que existe otra posibilidad, porque tú tenías la gran ventaja de que estabas viviendo esa situación, pero sabías que había otra. Y hay muchas personas en la sociedad que no saben que se puede salir adelante, que si hay otro camino Claro. que espiritualmente te va a mejorar muchísimo y que el otro es un camino de corto plazo, ¿no? Usted me preguntaba por momentos en la película que, que me llamaron mucho la atención. Pareció muy bonito cuando iban caminando y usted le amarra los zapatos a su compañero, por ejemplo. El momento en que están mirando las montañas que ya están escalando, y ahí le quiero hacer otra pregunta, es cuando ven y en la escena de la película dice, ¿alcanzas a ver esas dos punticas que están ahí? A partir de allá ya no hay nieve. Vamos a llegar a tal parte, ¿cierto? Entonces de pronto, si una persona, o tal vez usted mismo veía, pero eso ya depende de como observadores, ¿cierto? Si alcanzamos, hay veces vemos en un primer plano, pero no en un tercero, ni en un cuarto, ni en un quinto, ¿cierto? Sino el ver que hay un punto donde ya esa hostilidad se está terminando y va a venir otra etapa. ¿Cómo vivió usted ese momento, doctor Canes? Vos sabés que Bayona lo interpreta de una manera muy, muy interesante, porque cuando Nando me dice, miraste las montañas, yo no estoy mirando las montañas, lo Exacto, estoy mirando a él, exacto. porque estoy entendiendo qué es lo que él quiere hacer. Y en ese equipo de dos personas, él dice, yo voy a ir hacia allá. Entonces no me estaba pidiendo que viera las montañas, sino me estaba pidiendo que lo acompañara, lo cual es mucho más noble y elevado, ¿no verdad? Y, y yo necesitaba pensarlo, porque no sabía si era la decisión más apropiada, y por eso le dije, mañana te contesto. Y él, bueno, esperó al otro día. El otro día era un día tan glorioso y tan lindo. Me acuerdo Como una confirmación, ¿no? fue una inspiración al día siguiente. No hay que tomar decisiones de tarde porque uno está cansado y está agobiado. Hay que esperar a la mañana. Y la mañana, la nieve en polvo parecía que despeinaba la cordillera. Esos días en que la fe te dice que tenés que seguir adelante. Y bueno, y ahí le dimos un abrazo a Tintín y nos entramos a deslizar a una tremenda velocidad. Y cuando te corrías pasaban los saludos. Era algo demencial. Era algo que decía, yo me quiero ir a mi casa. Pero mi casa era para allá. No podés volver. O sea que mucho de lo heroico de los Andes está porque no había retorno. Estaban quemadas las naves. La gente normalmente Exacto. valora los riesgos porque existe una opción B, pero ahí no había opción B, era solamente opción A. Y entre toda esa montaña y todos esos fenómenos naturales y ver caer la luz de gigantesco de otro lado, está cada paso es un paso. Doctor Canesa, entonces, ¿cómo aplica una persona que, porque un momento clave fue salir del avión? Porque el avión representa La como la seguridad, seguridad, sí, el sí, sí. La cobijo, mediocridad, ¿cierto? Exacto. Y en la sociedad, muchas personas de pronto, en muchos casos por miedo, porque en mi familia, por ejemplo, yo tenía, y hace poco lo compartí, porque mi padre falleció hace un año, pero había un momento en que los dos estábamos trabajando en la misma compañía, ¿cierto? Pero yo sabía que yo no me podía quedar ahí, que yo tenía que salir de ahí, que era donde yo era el jefe, donde me sentía la seguro, zona donde de daba confort. orden, la zona de confort. Pero yo dije, yo no me puedo quedar aquí. Y tenía sueldo, todas las cosas que una persona se puede sentir cómodo, ¿cierto? Y dije, voy a renunciar y me fui a
a buscar una otra oportunidad, ¿cierto? En un fondo, en una empresa de pronto donde yo hacía lo que sabía, lo que había estudiado, pero después sentí también que esa era la zona de confort y que yo no estaba diseñado para eso, ¿ya? Y entonces en un momento escuché otra perspectiva, ya había programado mucho mi mente a través de libros, de audios, cosas que yo hago diariamente, ¿cierto? Siempre estoy como manteniéndome esa mente en el voltaje correcto para atraer personas como usted, por ejemplo. ¿Verdad? Y, y me di cuenta de que mi familia, de pronto mi padre por su edad y porque ya había tenido un momento de triunfo y ese momento estaba en declive, ¿cierto? Yo era en mi familia, siendo la persona más cercana de él y de mi madre en ese momento, el que tenía que salir del avión porque él me estaba esperando para que yo triunfara y poder ayudarlo a él en sus últimos 10 años de vida, para que Ujú. viviera como un rey. Entonces, eso en el mundo espiritual para mí fue como que, papá, me voy a ir, que yo, por ejemplo, salí de mi casa a los 19 años, trabajé con él y todas esas cosas, pero después a los 23, 24 me fui de la empresa, luego fui a este fondo y también me fui y empecé a buscar la respuesta a través de mis propios emprendimientos, ¿cierto? Hasta que un día yo llamo a mi papá y le dije, ya acá en los Estados Unidos, le dije, papá, a partir de hoy, nunca más vas a tener que pensar en pagar alguna cuenta porque el problema de dinero se terminó. Ujú. Entonces, el tomar esa decisión, ¿cierto? De salir del avión, ¿qué representó para usted porque siempre estaba, así fueran valientes deportistas, muchas cosas, el pensamiento, más cuando la nieve muchas veces se los había tragado, ¿cierto? El hacerlo esa vez más, el transformarse de doctor, de un jugador de equipo y el tener que sacar de la misma, que no hay punto de retorno, un alpinista o una persona que puede caminar millas y millas y millas en territorios hostiles. ¿Cómo fue esa experiencia? Y evidentemente fue una metamorfosis, ¿no? Una ¿Viste? metamorfosis. Eso es Cuando lo que yo quería escuchar. Exacto, pasás de larva a mariposa, a exacto. volar con lo que es la fragilidad de esos momentos y de todo. Por eso ser padre es muy difícil y cómo realmente darle lo mejor a tus hijos, que a veces queremos que nuestros hijos sean el reflejo de nosotros mismos, ¿no? Yo tengo un hijo que es cardiólogo y yo lo mandé él trabaja en adultos, él se separó para que no quede atrapado bajo el ala del padre. Y un día le dije, mirá que a mí nadie me habla así. Y él me dijo, a mí tampoco. Y ahí me acordé un día que estábamos poniendo marcapaso con mi padre y me dice, agarrá la vena más abajo que es más cómodo. Y le digo, papá, la quiero agarrar más arriba, pero demonios, me dice, vas a hacer lo que yo te digo, lo que a vos te parece. Y el paciente de abajo dijo, no se peleen y pónganme el marcapasos. O sea, que es muy diferente tener una persona que tú te entrenás, que la querés como un hijo, que va a ser totalmente obsecuente, que el hijo verdadero que lleva tu sangre, que Claro, va a querer llevar a su camino. Y de repente no tiene que ser un camino de éxito, pero sí tiene que ser un camino de identidad, de que él tiene que lograr eso. Y bueno, en la montaña nosotros logramos llevar al máximo porque no teníamos a quién tener. Y me acuerdo que cuando llegué, mi suegro, que siempre me había visto como más chiquito y todo, me dijo, esto que hicieron ustedes es de hombres, no es de jóvenes. O sea que me dio el certificado de ahora sos un adulto. Y reconocer en nuestros hijos la capacidad de ser adultos es algo que tenemos que saber ser coaches y no claro. someterlos. Y es lo que le pasó a tu padre, que tu padre vio que vos tenías que tener tu camino, que tenés que romper los hilos con la familia. Y a Claro, veces eso es claro, muy claro, claro. doloroso y muy incomprensible, ¿no?
porque si no es como la chiva del Prado, que tiene la puerta abierta y salta por el alambrado, pero si el camino de ella es ese, es difícil a los hijos negarles esa, saber que siempre vas a estar, como nuestro Padre Superior que siempre va a estar, pero que somos nosotros los que tenemos que caminar. Doctor, ponerse en una situación sin salida o de no retorno, ponerle el sentido de urgencia. Porque usted decía algo muy especial cuando estábamos almorzando. Y es entender, no pertenezco aquí. Es decir, la misma montaña dice, ustedes no son de aquí. Y van a tener que pagar un precio por estar acá, ¿cierto? Pero el ser humano llega y se acomoda. Dice, bueno, aquí con estos maletas y estas cosas y ya estamos lo más de bien y esto y esperemos a ver qué pasa, ¿cierto? Pero para mí una película, digamos, no es la misma dimensión, pero sí también es una historia que a mí me sirvió mucho, ¿ve? Es El Náufrago con Tom Hanks, ¿cierto? Un accidente, llega a una isla, ¿cierto? La isla hostil, le pasa de todo, le dan infecciones en los dientes, de todo. Pero al año y medio el hombre ya estaba en esa isla como Tarzán. Se las sabía todas, bajaba los cocos, pescaba, se defendía, se curaba, todo. Se acomodó a esa situación y vivía y sobrevivía, que es para lo que muchas veces el subconsciente está programado en la sociedad. Sobrevive este día y mañana repetimos la cosa. Pero llega un momento hay que ir ese rayo de conciencia, ese movimiento de la providencia, ¿cierto? Y dice, sí, te manejas bien aquí, pero tú no perteneces aquí. Hay cosas mucho mejores para ti, ¿cierto? Y entonces toma la decisión de armar esta barca con unos troncos, los pone juntos, le pone una vela. Y hay una película que yo entiendo muy bien lo que el director trata de expresar es que cuando trata de salir el oleaje, te trata de devolver a la isla y no te deja salir. Pero llega un punto, y yo lo sentí en mi proceso, en que ya las olas, si logras pasar de cierto nivel, que es el más Si logras fuerte, romper esas ataduras, exacto, entonces ya llegas a un punto donde esas olas ya no te tratan, no te tratan de llevar allá, sino ya que no te llegan. pasaste y al principio fue lo más complejo, ¿cierto? Entonces, eso, superar esa barrera en la montaña, en ese camino ya, en la mente, en las emociones, en su espíritu, como que ya pasó lo más difícil. Ahora es un paso a la vez. ¿Cómo fue esa historia? Mira, muchas veces pienso que esas montañas gigantescas que han estado ahí por miles de años, con hielo y todo, ven interrumpida su calma y su grandiosidad y majestuosidad por unas personas impertinentes que vienen ahí y tratan de sobrevivir. Yo creo que la montaña nos miraba y se reía de nosotros y decía, ¿qué piensan estos imberbes de que van a poder sobrevivir? Ja, 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 ja. Ya. Nadie se opone frente a mí. Yo miraba esas montañas gigantescas en las noches con las mismas estrellas de mi casa. Y yo sabía que mi casa estaba porque yo veía esas estrellas. Y bueno, sobreponerse a esa montaña con el oleaje en contra que era subir la montaña. Cuando nosotros llegamos a llegar a la cima, que además yo pensaba que la cima era esa porque la veía de abajo, y cuando llegué a la cima vi que eran 3 cumbres más, que en la vida es algo que también tenés que Claro, tener. claro, claro, claro. ¿Y cuál es el momento en que se termina el viaje? Cuando empezamos a bajar. El descenso era sin retorno. Era no poder volver, porque bajábamos a una tremenda velocidad, deslizándonos por la nieve, siguiendo en el imperio de la montaña, siguiendo en ese lugar de hielo y muerte, hasta que logramos llegar al río. Y ahí le dijimos, chau montaña, acá vuelvo a la vida de vuelta. Qué bonito Viste eso. viste que me subestimaste.
Claro, Viste que claro, pero sube mira que si clase. había una similitud en lo que decía, al principio la subida Claro, es como eso de que te quiere regresar, sí, pero que fácil regresar, porque Vicentín que claro, volvió en 40 minutos, lo que nosotros hicimos en 3 días, claro, porque rodando. era el descenso. Pero una vez que estás arriba, ya es el comienzo al fin de salir o al fin de no estar más. Qué bonito eso, doctor, porque son cosas que son leyes físicas, que son leyes Ese espirituales, comportamiento del ser humano, de la de manera en que perseverar. somos, de la manera en que estamos construidos, de conocer nuestro funcionamiento, es como el mecánico que si sabe cómo anda el motor va a rendir más el motor. Entonces, saber nuestros motores espirituales son los que nos van a permitir poner a punto nuestras máquinas. Y todos los seres son diferentes. O sea que los puntos de cada uno son diferentes. Y la puesta a punto, por eso que es tan difícil dar consejos, por eso que los psicólogos y los psiquiatras no te dicen lo que tenés que hacer, te ayudan a que tú busques por dónde está tu salida a la cordillera. Y creo que eso, bueno, está bien claro en la montaña nuestra. Qué bueno, doctor Canes. Bueno, esta ha sido una conversación muy, muy especial porque vemos que no es solamente un mundo físico, sino que hay un mundo espiritual, ¿cierto? Yo cada vez que lo veo, le veo esas ganas. Yo pienso que esas ganas ahí están, ese fuego aquí de compartir esa experiencia, de que esto sea un mensaje para el que de pronto está pasando un momento difícil en su vida. A mí me ayudó mucho. Y eso es mucho decirlo porque yo le digo, doctor Canesa, toda la gloria para Dios, pero yo soy una persona que todos los días eh, se levanta digamos, la voz ganadora que tenemos acá le gana al perdedor, pero el perdedor hay veces insiste, ¿cierto? Y yo cuando escuché eso, un paso a la vez, no hay tiquete de regreso, le digo yo a los estudiantes. Si uno se mete en esto, no hay tiquete de regreso. Tener esa determinación de que es que requiere mucha fe y mucha convicción, ¿cierto? Y otro nivel y superar ese subconsciente que solamente está pensando en sobrevivir y por qué no colocarlo en el modo también de vivir con ese gozo, con esa alegría, con ese propósito, ¿cierto? Sin lugar a dudas, y es increíble como la esencia de la naturaleza humana es la misma. Siendo tan diferentes tú y yo, sin embargo, compartimos esas ganas de vivir y de lograr lo mejor de nosotros mismos, ¿no? Y de aprender a no esperar que te vengan a rescatar los helicópteros. Nosotros mirábamos el cielo esperando que nos vinieran a buscar los helicópteros y los helicópteros hubo que ir a buscarlos caminando. Exacto. Después sí le mandamos a nuestros amigos los helicópteros, pero primero tuvimos que decirle dónde estaban para que los pudieran ir a buscar. En otra oportunidad vamos a hablar de eso que es bien importante, doctor Canes. Así que no, yo le quiero dar las gracias. Recuerdo, hace poco antes de comenzar este podcast, usted me decía, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo va el Alejandro? ¿Cómo van las cosas? Que si estaba contento. Y mi respuesta siempre es, yo soy el hombre más feliz del mundo, doctor Canes. He encontrado la felicidad. Y parte de esa felicidad está en compartir en personas como usted y poderle llevar este mensaje a esa persona que de pronto estaba por devolverse al avión o que no había salido del avión O que quiere salir del avión y no sabe o cómo. que quiere salir del avión y de pronto hay algo que lo detiene, pero esa salir varias veces del avión, familia, empresa familiar, zona de confort, el mundo académico, este trabajo, lo que hay veces parece muy seguro, tal vez no es lo mejor. Así que muchas bendiciones, doctor Canesa. Gracias por estar acá. Una última palabra para nuestra audiencia. Bueno, que cuiden que la familia es donde pertenecemos, que la familia es lo que recibimos y donde el cariño tiene que estar independiente de nuestro trabajo y de que el amor al prójimo es ayudar al que está ahí al lado tuyo. No tiene que ser muy lejos ni nada y que creo que tenemos un compromiso de ser una sociedad en la cual seamos las personas apropiadas, ¿no? Como decía Woody Allen, que dice, no entiendo cómo en este club aceptan gente como yo. Pelear contra eso, de no ser esas personas que no ayudan a salir adelante a los demás.
Para terminar, le quería decir, doctor Canessa, que hace unos 2 meses recibí, por la gracia de Dios, un certificado congresional de acá de los Estados Unidos. Y un alumno uruguayo me dijo, se acercó y me dijo, yo te conocí por el doctor Canessa. Y me dio mucha alegría porque era una pareja de uruguayos muy, muy, muy bonito, muy, muy especiales. Y yo decía, mira qué bonito que este mensaje esté llegando a todas partes en el mundo. Así que muchas gracias, muchas bendiciones a todos. Gracias, doctor Canessa, por estar acá. Y pronto tendremos la oportunidad de conversar nuevamente. Muchas gracias, doctor Muchas Canessa. Muchas gracias, Diego. bendiciones. Muchas gracias. Bueno, recuerden también que el doctor Canessa tiene una obra muy hermosa, ¿cierto? Donde a través de los conocimientos que él tiene una fundación que les vamos a dejar la información abajo. Parte del éxito que yo he tenido en mi vida ha sido también aportar a los que necesitan. Y ahí va a estar la información donde ustedes pueden también, si ustedes sienten eso en el corazón, de apoyar niños que de pronto estén necesitando esas cirugías y lo que hacen ellos, que el doctor Canes ha hecho esto por muchos años, es muy conocido por operar bebés y por estar en el bebés que están en el vientre, ¿cierto? Entonces, les dejamos el link y la información para que puedan también aportar a esto. Recuerden, esto es directamente con él. Ellos son los que se encargan de tener esta labor. Yo simplemente lo estoy compartiendo porque me parece una obra muy, muy hermosa, de la cual también quiero que cuente conmigo, doctor. Así que bendiciones a todos y gracias. Te cuento, te cuento, te Sí. cuento, te cuento que no soy cirujano, yo hago diagnósticos y después buscamos el mejor equipo de cirujanos para ese niño. Y lo que te cuento también es que esta fundación nueva que estamos haciendo es para adultos que se operaron de niños. Ya. Cuando yo empecé a hacer cardiología, la familia decía, por favor, doctor, sálvele la vida a mi hijo. Y esos niños de repente pasaban bastante mal porque la cirugía no era como ahora. Pero ahora las ambiciones son otras. Doctor, quiero que mi hijo juegue al fútbol, quiero que mi hijo tenga familia, quiero que sea un adulto. Entonces hicimos cardiopatías congénitas en el adulto en Uruguay y esa es la fundación nueva que estamos haciendo y que está aparte de Corazoncitos, que es para los niños pequeños. ¿Cómo se llama la fundación, doctor? No tiene nombre todavía, vamos a tener Bueno. que buscar, estamos en plena gestación. Como tú siempre, un paso más adelante, me has puesto la zanahoria Claro de que sí. buscarle ese nombre. Vamos a salir del avión con eso y hacerle rápido para que todos lo puedan acompañar. ¿Listo? Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, doctor.